Hola, hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien y el día de hoy yo me encuentro una vez más agradecida y bendecida con tanto que me da la vida. Vamos a dar lectura a la reflexión del día de hoy, chicas. Para los que no me conocen, mi nombre es Lulu Corona y yo soy terapeuta y creadora de este taller especial para mujeres en proceso de sanación, en la que a diario revisamos una reflexión que nos hace analizar nuestros comportamientos en la manera en cómo nos hemos relacionado con las parejas, tomar la responsabilidad de lo que hemos hecho nosotras, haciendo daño a los demás y a nosotras mismas. Y lo hemos logrado precisamente a través de estar metidas siempre con ese enfoque en reflexionar sobre nuestros actos. Que precisamente el día de hoy la reflexión me encanta tanto que de esto precisamente de lo que les estoy comentando es de lo que nos habla. Y fíjense bien cómo dice: 4 de febrero. Ruega para tener la voluntad, la fortaleza y el coraje necesarios para examinar tu pasado con sinceridad y el papel que desempeñaste en él. Cuando elevamos nuestras plegarias, nuestra psiquis las oye y reacciona cooperando con nuestros esfuerzos por hacer una limpieza y permitiendo así sacar a la luz el dolor sufrido en el pasado para que pueda ser eliminado conscientemente. Tan pronto como nuestra voluntad de perdonar y perdonarnos se manifiesta como verdaderamente genuina, irrumpe en nosotros la comprensión y el dolor de ese pasado desaparece. A ver, voy a leerles este último parrafito. Tan pronto como nuestra voluntad de perdonar y perdonarnos se manifiesta como verdaderamente genuina, o sea, de corazón, irrumpe en nosotros la comprensión y el dolor de ese pasado desaparece. Ahora sí, ya quedó bien. Ay, chicas, esta reflexión es ciertamente dolorosa. Así como en videos pasados les he hablado de que hay ciertas reflexiones que, en especial las que hablan de la espiritualidad, y que yo me quedo así con los ojos bien abiertos para comprender todo lo que tengo que aprender. Hay otras reflexiones que me conectan de inmediato con el dolor, pero esta reflexión me conecta de inmediato con la responsabilidad, ¿sí? Con el análisis en específico hacia mi persona, mis comportamientos y lo que yo he hecho en dañar a los demás, en este caso a las parejas, ¿sí? Para hablarte de esta reflexión, para ejemplificártela, te voy a platicar una anécdota personal. En otras ocasiones te cuento casos de mis pacientes, qué sé yo. Pero el día de hoy te voy a contar una anécdota que me costó mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha voluntad, mucha dedicación, mucha persistencia y disciplina para poderlo lograr. Y fíjate precisamente como lo habla aquí la reflexión de hoy. Tan pronto como nuestra voluntad de perdonar y de perdonarnos se manifiesta como verdaderamente genuina, o sea, de corazón, de decir, híjole, yo también he hecho daño, ya, ¿cómo le hago para liberarme de esta culpa? ¿Cómo le hago para liberarme de este dolor? ¿Sí? Dice, irrumpe en nosotros la comprensión, o sea, comprendo las situaciones que a mí me llevaron o me orillaron a actuar o hablar u ofender o dañar al otro.
y que si daño al otro, al primero que me estoy dañando es a mí misma, ¿sí? Y el dolor de ese pasado desaparece. No hay mejor ejemplo, chicas, que les pueda contar de esta anécdota personal que porque hoy en día es un tema que ni me acuerdo. Es un tema que lo platico como contarte, hoy en la mañana me desayuné, me hice unos huevitos estrellados y unos frijolitos. O sea, lo puedes contar tan naturalmente cuando viene desde un deseo genuino de la liberación, de la rendición, de decir, ya no puedo más, no puedo más con esto, ya me quiero liberar, quiero la paz, quiero las paces conmigo, las paces con mi manera de actuar en ese momento, las paces con la culpa que sentí posterior a haber actuado y que me cayó el 20 de que hice daño, ¿sí? Pero estaba tan sumergida en esa emoción de odio, de resentimiento, de frustración, de venganza, de malicia, ¿sí? Pero ya, o sea, llega el momento en donde dices, ya, fue suficiente, no me merezco seguir sufriendo ya, no me merezco seguir sufriendo más. Y mira, fíjense chicas cómo hay ciertas reflexiones que se parecen unas con otras, pero no significa que sean la misma. Incluso yo creo que las reflexiones nos van dando la pauta poco a poco para poder ir despertando y sanando. ¿Y por qué sucede así? Y esto es en todo, ¿eh? Por ejemplo, imagínate si el día de hoy, a través de este video, tú te pudieras dar cuenta de todo lo que te tienes que dar cuenta, de todas las veces que dañaste y que no te has dado cuenta que dañaste, que a lo mejor en ese momento tú lo hiciste con una intención diferente, pero ahora con el paso del tiempo te das cuenta que la manera en como tú pensabas en ese momento y como tú actuaste en ese momento causó daño. Y ahora se te viene el mundo encima y dices, no inventes, o sea, ¿cómo es posible que yo hice eso? Entonces ahora sientes culpa y no te puedes perdonar. Entonces imagínense chicas si el día de hoy a través de este video nos diéramos cuenta de todo lo que nos tenemos que dar cuenta. ¿Qué pasaría con nosotras? Para empezar, yo creo que nuestra cabeza, nuestro cerebro se desintegraría. Así como cuando ves las películas de acción en donde un meteorito choca con otro, así, ¿sí? Y que cuando choca, se ve así que viene lento, ¿verdad? Así bien lento, y cuando chocan, ambos meteoritos se desbaratan y se dispersan en miles y miles y miles de millones de partículas miniaturas y se desaparecen, ¿no? Entonces, yo creo que esto sucedería con nuestro cerebro si el día de hoy nos enteráramos de todo lo que nos debemos de enterar. Entonces, precisamente, hasta la misma sanación está dosificada. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tú vas al médico y uno de tus hijos se enfermó, o tú, no sé, quién sea, vas al médico porque tu hijo está enfermo. Entonces el doctor te dice, ¿sabe qué? Le va a dar de esta solución 5 mililitros cada 12 horas. Cuando te dan un medicamento así, pues es porque es muy fuerte. Entonces, imagínate, ¿qué pasaría si en vez de 5 mililitros tú proporcionas 10? Para empezar, híjole, si bien te vas a intoxicar a ese chamaco o a esa chamaca, ¿sí? Pero si no, hasta se puede morir, ¿sí? Entonces, ¿pero por qué se va a morir si es medicamento y el medicamento me va a curar y el medicamento me va a sanar? Hasta la sanación, fíjense bien lo que les estoy diciendo, hasta la sanación es dosificada. Precisamente por eso a diario, chicas, en este taller acudimos a escuchar una reflexión. Porque esa reflexión, ¿cuántos recuerdos no te trae? Recuerdos que quizá los habías guardado en el baúl de los recuerdos y que pensabas quizá llevártelos a la tumba porque no son gratos ni placenteros recordar que los viviste. Entonces, precisamente
eso que guardaste en el baúl de los recuerdos y que hoy te hace ruido y te hace sufrir, pues es la causa de que no puedas vivir sanamente, felizmente, no puedas relacionarte de manera amorosa con tu entorno, con las parejas, con los hijos, con quien sea, contigo misma. Porque hay todavía en ese baúl guardado sentimientos de culpa, sentimientos de venganza, sentimientos de resentimiento, qué sé yo. Y fíjense, chicas, cómo nos dice la reflexión del día 2 de febrero. Dice: lo que podríamos pedirle es que nos guíe en nuestro crecimiento espiritual, en lugar de insistir en nuestras demandas relativas, tal o cual cosa, tal o cual persona o hecho. ¿Sí? Entonces, les contaba que les iba a platicar sobre una anécdota, ¿verdad? Para ejemplificarles la reflexión del día de hoy. Fíjense bien, en algún momento de mi vida, yo he tenido como que el patrón de conducta de elegir parejas que ya tienen algún tipo de compromiso. Llámese hijos, llámese pareja, pero tienen un tipo de compromiso. Entonces, fue un patrón tan habitual en mí que yo pensaba que era el destino, que yo decía, ay no, Dios mío, o sea, ¿por qué siempre me salen hombres casados? ¿Por qué siempre me llegan novios que ya tienen una novia? ¿Por qué siempre me llegan personas, no sé, que tienen hijos, o sea, que tienen ya un tipo de compromiso? Ahorita te voy a hablar de una relación en específica en la que con esa relación, esa persona que llegó a mi vida, pues llegó casado y llegó con hijos. O sea, él ya tenía una familia, ya tenía hijos, ya tenía su vida hecha, ¿no? Entonces, estaba separado de su pareja, de la mamá de sus hijos. Pero fíjense, chicas, para mí yo pensaba que era el destino. Y eso que yo le llamaba destino me hacía estar en un estado de confort y conformarme con lo que me llegaba, ¿sí? Y yo decía, no, pues es que es el destino, a lo mejor yo me voy a quedar con un hombre casado, yo voy a ser la amante o no sé. Pero el chiste es de que eso no significa que a mí no me doliera. Claro que me causaba dolor. Entonces, me acuerdo que yo inicié la relación con esta persona y al paso de los años, pues como él tenía hijos y como estos hijos veían a su mamá, entonces era una situación que a mí me causaba mucho conflicto, mucho dolor, el que él tuviera todavía contacto con esa persona, con esa mujer. Entonces, yo empecé a tener un sentimiento de coraje, de envidia, era envidia, odio, cuando la mujer ni me había hecho nada. Hasta el punto en el que me voy dando cuenta de un trabajo que tuve que hacer en mí, muy largo, muy profundo, doloroso, persistente, en donde me di cuenta que yo atraía ese tipo de personas porque yo tenía un conflicto con mi hermana. Yo tengo una hermana que le llevo 7 años, entonces cuando ella nació, yo todo el tiempo sentí que era la consentida de mi papá. Porque yo veía que cuando él llegaba de trabajar la abrazaba, se la ponía en la espalda y jugaban al caballito, la arrullaba para ir a dormir y la aventaba en la cama. Entonces yo veía todo eso, pero mi hermana, te estoy hablando que ella tenía como 5 años y si nos llevamos 7, estamos hablando que yo ya tenía como 12 años. Entonces, obviamente fue una interpretación que yo le di ante lo que estaba mirando, ante lo que mis ojos veían como niña, como jovencita, ¿sí? No era la realidad. Obviamente, si tú eres madre, pudieras darte cuenta o pudieras acreditar esto que te estoy comentando, de que nosotras, las madres, a los hijos los amamos igual. O sea, todos los hijos son diferentes y los amamos con sus diferencias, pero no significa que amemos más a uno que a otro. Simplemente los amamos tal cual como son. Entonces,
pero fue mi interpretación. Obviamente no le vamos a brindar los mismos cuidados y atenciones a una niña chiquita de 2, 5 años que a un adolescente de 12, 14 años, cuando ya son habilidades diferentes que tiene cada una de las hijas, cada uno de los hijos, ¿cierto? Entonces, para mí, yo interpreté que, hoy te puedo hablar con responsabilidad, yo interpreté, no es de que mi papá tenía su consentida, que era mi hermana, no fue así. Yo interpreté que mi papá quería más a mi hermana que a mí y que ella era su consentida. Entonces, cuando tenemos un conflicto con cualquier ser humano, chicas, y no le demos respuesta, no lo sanemos, no lo trabajemos, la vida es tan sabia y tan justa que no se queda con nada y viene y nos pone nuevamente otra persona enfrente con digamos, como una especie de disfraz, con la misma situación, con una situación diferente, pero con el mismo problema de allá atrás. Entonces, ¿qué representa el que yo haya atraído a mi vida siempre parejas que ya tenían esposa o novia? Que yo competía con mi hermana por el amor de papá, que yo siempre me sentía la segunda, porque como yo creía que mi hermana era la consentida de mi papá, yo creía que pues ella era la primera y yo la segunda. Entonces fíjense, chicas, desde dónde vienen ese tipo de conflictos de la infancia y cómo lo venimos y lo experimentamos en la vida adulta, y luego a eso le llamamos destino, y a través del destino llegamos a una etapa de conformación, a una vida de conformación, en la que, o sea, híjole, pues no, a mí me tocan puros casados, pues bueno, voy a aceptar a todos los casados, y eso fue lo que hice en realidad, ¿sí? Entonces, cuando te digo, esta pareja veía a su expareja para entregarle a los niños, para tratar temas sobre sus hijos, para mí me causaba un gran dolor, porque yo sentía otra vez inconscientemente ese desplazo de papá a través de su expareja. Entonces, mucho tiempo le tuve envidia, mucho tiempo hasta la odié, sin que ella me hiciera nada, absolutamente nunca me hizo nada. Nunca me hizo una mala cara, nunca me habló mal, o sea, jamás en la vida, o sea, no había motivo por el cual yo tuviera este tipo de sentimiento hacia con ella. Entonces, cuando yo hice un trabajo, te digo, pasó mucho tiempo para eso, yo me di cuenta que yo la odiaba sin sentido, sin razón, sin motivo alguno. Entonces, fue donde tiré la toalla y yo dije, me rendí, dije, ya, no puedo con esto, ya estuvo bueno, me estoy haciendo mucho daño. Y la mujer, pues ni cuenta se da, ¿sí? Sin embargo, la que sí se da cuenta y la que sí se hace daño soy yo. Entonces, era algo de diario que yo tenía que hacer en mis oraciones de mañana y de noche. O sea, agradecía por toda la gente que tenía y por todas mis bendiciones y del alimento y ya sabes, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero también pedía por ella y yo le decía a Dios, Diosito, te pido que derrames miles y miles de bendiciones en su vida. Y haz de cuenta que a mí me daba el telele así. Cada que yo decía, Diosito, te pido por favor que derrames miles y miles de bendiciones en su vida, bendícela, híjole, o sea, yo creo que yo me ponía, no sé si en algún momento has visto, o incluso hasta en videos has visto, que a los caracoles les pones sal, a los babositos, pues, no sé cómo se les llame, le pones sal y cómo se tuercen. Ah, pues así era mi reacción cada que yo decía, Diosito, te pido que derrames miles y miles de bendiciones sobre su vida. Pero fue algo que hice durante tanto tiempo que llegó el momento en que ese sentimiento profundo que no podía yo quitar y evadir de mí, dio resultado. Dio resultado que pues hoy te lo puedo contar así tan tranquilamente y no me ocasiona ningún tipo de sentimiento. Y así como dice aquí, te lo vuelvo a leer, cuando elevamos nuestras plegarias, nuestra psiquis las oye y reacciona cooperando
con nuestro esfuerzo por hacer una limpieza. Era lo que te estaba comentando. Yo diario le pedía a Diosito, bendícela, y me torcía, y Diosito, bendícela, y me volvía a torcer. Entonces era un esfuerzo el que yo estaba realizando. Y mira, te estoy contando y se me pone la piel de gallina. Y luego dice, permitiendo así sacar a la luz el dolor sufrido en el pasado para que pueda ser eliminado conscientemente. O sea, desde mi conciencia ya me doy cuenta que me he hecho mucho daño, y ya no quiero hacerme daño, ya quiero amarme. Y si tú estás en este proceso de sanación, de voltear a ver a esa niña, comprendes ahora el por qué tenía envidia de esa mujer. Porque se sentía desplazada desde que era niña, ¿sí? Y es lo que dice aquí. Tan pronto como nuestra voluntad de perdonar y perdonar no se manifiesta como verdaderamente genuina, irrumpe en nosotros la comprensión y el dolor de ese pasado desaparece. Chicas, cuando leí la reflexión del día de hoy, ay, Dios mío, me siento tan orgullosa de mí en estos puntos. Así como ha habido otro tipo de reflexiones, hasta me trabé, así como ha habido otro tipo de reflexiones que me conectan con el dolor, esta reflexión es una de las que me ha venido a poner una barrida, trapeada y sacudida, pero bien sabrosa. Entonces, esta reflexión, aparte de haberme barrido, trapeado y sacudido en algún momento de mi vida, te estoy hablando de esto hace, ¿qué será? Como unos 5 años, no sé, 5, 7, como 7 años por ahí. Entonces, el leer esta reflexión, chicas, me hace sentirme orgullosa de mí. De eso que me he esmerado tanto en trabajar en mi dolor, en mi pasado, y que es lo que te he contado en algunos otros videos, que esto ha sido mi dolor, ha sido lo que en algún momento me llevó a iniciar una formación como terapeuta, mi propio dolor. Porque a través de mi propio dolor inicié una búsqueda en terapias, en libros, en talleres, en coaching, en podcast, en el YouTube, qué es la depresión, cómo superar una depresión, o sea, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de búsquedas, y la persistencia en querer sanar me llevó a encontrar luz, como lo que te estoy compartiendo el día de hoy, y que hoy esa luz te la puedo pasar de manos y decirte, ¿sabes qué? Así tal cual como yo lo hice, me funcionó. Cálale, no te pasa nada, no pierdes nada, no tienes nada. Al contrario, tienes un montón de sufrimiento, de dolor, de vacío, de expectativas, ¿sí? O sea, ¿qué más da que pruebes algo diferente? ¿Qué daño no es? Como dicen las abuelitas, ¿no? El dicho de que si bien no te hace mal tampoco, con los jarabes y remedios naturales que nos daban cuando éramos chiquitas, las hermosas abuelitas, o abuelitos en mi caso, ¿verdad? Entonces, chicas, no sé si les leí la reflexión del día 15, que también nos habla de esto. Estoy tan emocionada que ya no sé si se las leí. No, creo que no se las leí. Ahí les va ya para terminar con este video. Dice, cuando rezamos, recibimos ayuda de un poder que puede hacer por nosotros aquello que no podíamos hacer por nuestros propios medios. ¿Sí? Hay veces, chicas, que el dolor que tenemos hacia nosotras mismas o hacia otra persona de la cual sentimos daño es tan profundo, es tan incomprensible para nuestro cerebro, que no hay poder humano que pueda liberarlo. No hay poder humano. Vas con un terapeuta, vas con un psicólogo, vas a un taller, vas a un retiro, ¿Y cuántas veces ha pasado? Bueno, a mí se me pasó, de que andaba como chapulín de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, hay
Hay ocasiones en las que no hay poder humano que pueda liberarnos de ese sentimiento que solamente nosotras sentimos. Pero hay un poder superior que sí lo puede hacer. En otras reflexiones nos hablaba de que dejemos de estar pidiendo cosas materiales, ¿verdad? Nos hablaba de que dejemos de estar pidiendo al hombre así, 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 me gustaría que fuera así, me gustaría. Nos dice que dejemos de estar pidiendo, ay, que sí me asciendan en ese puesto, porque si me ascienden en este puesto, entonces voy a ganar tanto y con este tanto voy a poder pagar las universidades de mis hijos y les voy a poder dejar un futuro y un montón de cosas. Entonces, ese tipo de situaciones está en nuestras manos. Está en nuestras manos, una, o conseguirlo, o dos, liberarnos de esa obsesión quizá que tenemos. Pero hay otro tipo de cosas que a lo mejor está fuera del alcance de nuestras manos, entre comillas. Cuando se convierte en alcance de nuestras manos, como dice la reflexión del día de hoy, cuando nosotros ponemos toda nuestra voluntad, se vuelve un deseo genuino y es cuando Dios intercede. Así como te conté mi historia de que yo me torcía cada vez que decía, Diosito, mándale miles de bendiciones a su vida, ¿sí? Y que a través de hacerlo diario, noche y día en cada una de mis oraciones, lo logré y hoy te lo puedo platicar tan tranquilamente. Entonces, hazlo también tú contigo, porque no hay mejor futuro que le podamos dejar a nuestros hijos o al México, ¿sí? Al futuro de México o a nuestras siguientes generaciones, que mentes en paz, tranquilas, libres y conscientes. Muchas gracias, chicas, muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Quedó un poco largo, pero era necesario, porque esto es algo, chicas, que merece la pena conocerlo. Y merece la pena porque todos tenemos derecho a despertar, a la luz, a la sanación. Nos vemos el día de mañana con otra reflexión más. Trabajen en su reflexión del día de hoy, escribiendo todo ese tipo de situaciones que han sentido. Y nos vemos el día de mañana. Así es como me alimento. Bye.